la gloria, Padre Celestial. Así, a ti sea la honra en esta mañana, Señor Dios. Te agradecemos, Espíritu Santo de Dios, porque podemos sentir tu presencia. No sé tú, hermano, pero yo puedo sentir la presencia del Señor en esta mañana, en este lugar. Porque realmente eres tú, Espíritu Santo de Dios. Gracias, Señor, gracias por tu amor infinito para con nosotros, Señor. Porque aún, Señor Dios, siendo siervos inútiles, Padre Celestial, tú estás con nosotros, Señor. Tú tienes ese amor para con nosotros, Padre. Gracias por lo que tú haces, Señor Dios. Gracias por lo que tú estás haciendo en esta mañana, Señor Dios. Y gracias por lo que tú harás a través, Señor Dios, de la palabra, Señor Dios, que tú has traído, Señor Dios. Porque yo sé que tú levantarás en esta mañana aquel, Señor Dios, que quizás su fe ha menguado, Padre Celestial. Porque yo sé, Señor Dios, que tú pasarás tu mano poderosa, Señor, para aquel que quizás está enfermo en esta mañana, Señor Dios. Hoy declaramos que tú, Señor Dios, está en este lugar, que tú te mueves a través, Señor Dios, de la palabra que será expuesta, Señor Dios. Hoy declaramos, Espíritu Santo de Dios, que tú estás con nosotros, Señor Dios. Que tu Espíritu Santo está fluyendo sobre este lugar, que tú te estás moviendo, Señor. Gracias, Padre, gracias por lo que tú haces, Señor Dios. Gracias por tu amor, Señor Dios. Gracias por tu misericordia para con nosotros, Señor Dios. Exaltamos tu nombre, Señor Dios, y damos en esta mañana gracias al Señor primeramente por este momento. Le damos paso al pastor que va a predicar la palabra. Amén. Amén. Pastor Jesús. Muy buenos días a toda la iglesia del Señor Jesucristo, en todos los lugares que en este día han sacado ese tiempo para buscar la presencia de Dios. El libro santo dice que debemos buscar a Dios en tanto que el Señor está cercano y que lo podemos hallar porque Él está cerca de todos aquellos que invocamos su santo nombre. Y en esta mañana he traído una reflexión bastante importante para nuestras vidas, como es tener una vida nueva en Dios, como es creer que la situación que hoy se está viviendo, yo ya sabía que íbamos a pasar por ahí. De hecho, la Biblia dice que Dios nos llevaría al desierto para escuchar nuestro corazón, para saber si realmente íbamos a servirle o no le íbamos a servir. Entonces, todas las situaciones que vengan, en el nombre de Dios tenemos el poder para afrontarlas. Todas las situaciones que vengan, en el nombre de Dios sabemos, en el nombre de Jesús, que Él lo puede hacer. Creemos en nuestro corazón que Dios es aquel que suple las necesidades. Sabemos que Dios es aquel que en situaciones donde hay carencia de afecto, carencia de comprensión, muchas veces Dios tiene el poder y Dios tiene la autoridad para pasar la iglesia al otro lado, para pasar a todos aquellos que han creído ese anuncio, para pasar a todos aquellos que en últimas tal vez hayamos puesto nuestros ojos o hayamos levantado nuestros ojos a Dios. El Salmo dice: yo levantaré mis ojos a los montes, no los levantaré a los montes, porque ¿de dónde vendrá mi socorro? Solamente el Señor que hizo los cielos y la tierra. Entonces es necesario nosotros mirar con nuestros ojos dónde está Dios, cuál es el lugar santo donde Él habita, para que podamos conocer más de Dios, para que podamos creer con toda la certeza, con toda la fe, que Dios está en cada una de las situaciones que han venido a nuestra vida. Y en esta mañana voy a hablar de un tema bastante importante, como es un nuevo nacimiento, como es tener una vida nueva en Dios, como es tomar esas riendas o entregar mejor las riendas de nuestra vida a Dios, porque realmente a Dios le pertenece. Y vamos a estar abriendo en el libro del Evangelio según San Juan, capítulo 3. Y en el versículo 1 trae por título Jesús y Nicodemo. Y dice la bendita palabra de Dios, capítulo 3, versículo 1, dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede
Nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él. Respondiendo Jesús le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondiendo Jesús le dijo, de cierto te digo que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de carne, carne es, y lo que es nacido de espíritu, espíritu es. No te maravilles de lo que te dije, es necesario nacer de nuevo. El viento sopla a donde quiere y oyes su sonido, mas ni ves de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondiendo Nicodemo le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondiendo Jesús le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las cosas celestiales? Nadie subió del cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Y encontramos en escena dos hombres, uno de ellos maestro de la ley, hombre que conocía de antemano todo lo que ya se había dicho en el Antiguo Testamento. Un hombre que, mi pregunta es, ¿por qué viene Jesús de noche? Si vemos cuál era la doctrina de los fariseos, eran hombres de clase media aproximadamente, artesanos, piadosos y cumplidores de la ley. Pero la Biblia dice que Nicodemo era un maestro de la ley y se encuentra en su camino con el mejor maestro de todos los tiempos, llamado Jesús de Nazaret. Y este hombre viene a Jesús de noche y le dice, maestro, sabemos que tú has venido de Dios como maestro, porque nadie hace las señales que tú haces si Dios no está con él. Viene la necesidad de un hombre que conocía de antemano la palabra de Dios. Viene la necesidad de un hombre, porque todo hombre cuando no ha dado en su corazón cabida a Dios está solitario. Todo hombre y toda mujer que no han abierto su corazón para que Dios entre, está desocupada su alma, está desocupada su vida, están desocupados y algunos otros están errantes y peregrinos. Esa es la condición del ser humano sin Dios, porque este hombre llamado Nicodemo se le acerca a Jesús de noche y le dice, Rabí, ¿por qué no vino de día? ¿Por qué no vino de día si Nicodemo era un personaje público? Si la vida y ministerio del Señor Jesucristo, ¿acaso la gente de la época, quién no la conocía? Sus señales, sus maravillas que Jesús hacía fueron conocidos en toda la tierra. Toda la grandeza que Dios hacía a través de Cristo se conoció por todos los entornos, porque la Biblia dice que la fama de Jesús crecía. Pero este hombre, maestro de la ley, se le acerca de noche a Jesús y le dice, realmente yo reconozco que tú has venido de Dios como maestro. ¿Por qué no se le acerca de día? Tal vez por el qué dirán, tal vez por la crítica, en algunos casos constructiva y en algunos casos destructiva. ¿Por qué no se le acerca a Jesús de día? Y es una connotación bastante grande, porque muchas veces vemos las situaciones difíciles y queremos tomar a Dios en nuestra última oportunidad. O tal vez donde ya todas las puertas se cerraron, queremos asistir a Dios, queremos buscar a Dios para que Dios nos socorra. Y mi amado hermano, lo sabemos que Dios siempre estará ahí atento a sus oraciones. Amén. ¿Por qué este hombre llamado Nicodemo viene a Jesús de noche? ¿Por qué no vino al resplandor del día? Porque tal vez tuvo temor del qué dirán. Tal vez tuvo en su corazón algo que luchaba y decía, y si voy y si reconozco que lo necesito, ¿qué pasa conmigo? Y es la condición de todo el ser humano, porque todos los hombres necesitamos a Dios. Todas las personas, hermano, dice la Biblia que todo hombre es falto, pero Dios es veraz. Amén. Todos en nuestra condición necesitamos a Dios.
No voy a hablar en esta mañana solamente de situaciones adversas, de pronto que la medicina haya dicho que tienes 1, 2 o 3 meses de vida. Pero todas las personas, de acuerdo, incondicionalmente en nuestras situaciones, todos necesitamos a Dios. Amén, así es. Todas las personas necesitamos a Cristo en nuestra vida para que la luz de nuestros ojos vuelva a brillar. Muchas veces nos vamos detrás de esperanzas que de pronto se encienden como una estrella fugaz, pero a la postre terminan apagándose. Por eso es necesario tener nuestra mirada, dice la Biblia, en el autor y consumador de la fe. Él es Cristo, de quien hablamos en esta mañana. Gloria a Dios. Por eso es necesario que nuestra vida esté delante de, para que, como dice el libro santo, para que por torpes que seamos, no nos vayamos a perder. Amén. Porque ese hombre Nicodemo viene de noche. Porque no vino en su día. Porque era una clase social, aunque era media, también eran hombres piadosos. También eran hombres cumplidores de la ley mosaica. Pero Jesucristo viene a romper algo en las mentes. Era que ellos tenían la ley, tal vez en el libro, tal vez tenían la ley en su cabeza, pero no la tenían en su corazón. Y por eso es necesario que esa ley que conocemos de Dios, que esas palabras que tenemos en nuestra mente la pongamos por obra y la traigamos a nuestro corazón. Es necesario hacerlo, porque es la condición de todo ser humano. Sin Dios estamos prácticamente desahuciados. Pero él toma la decisión de acercarse a Jesús. Bueno, no importa que hubiera sido aún de noche. Porque muchas veces nosotros conocemos la necesidad que tenemos de Dios y ni aún como el fariseo queremos acercarnos a Dios aunque sea tarde. Muchos decimos, no, es que yo soy así, es que esa es mi naturaleza. Yo soy gritón porque en casa papá y mamá gritaban y era el que gritara más duro. Y peleaban y se agarraban. Y de pronto venimos con esos pensamientos a nuestra vida que es necesario hoy en el nombre de Jesús dejarlos para poder ver la vida de otra manera, para poder tener en nuestra mente y en nuestro corazón ese nuevo nacimiento que necesitamos, hermano. Porque yo le digo hoy a los padres, hoy en el día especial del Padre, Jesús, como nuestro hermano mayor, Dios el Padre, el mejor Padre de todos los tiempos, hermano, nunca te va a dejar abandonado. Dice la Biblia que aunque tu padre y tu madre te dejaran, con todo el Señor Jehová te recogerá. Muchas veces nuestra condición, hermano, de hogares que no funcionaron, hijos abandonados, mujeres que tomaron fatales decisiones, hombres que decidieron dejar a sus hijos por irse detrás de una ilusión. Y con todo eso nos encontramos a Jesús en nuestra vida, hermano. Por eso es necesario dejar eso allá. Dejar el pasado en el pasado y empezar a vivir esa vida nueva. Por eso Jesús le habla a este hombre de ese nuevo nacimiento. Y siendo Nicodemo maestro de la ley, no entendía a qué Jesús se refería en cuanto al nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento no es entrar por segunda vez en el vientre de nuestra madre y que haya un parto humanamente. El nuevo nacimiento es que tú entregas tu vida a Dios y cambias. Es que tú haces un alto en el camino. El nuevo nacimiento es que tú definitivamente ya no quieres hacer tu voluntad, sino que la voluntad de Dios es la que tú vas a vivir. Ese es el nuevo nacimiento. Versículo 3 dice, respondiendo Jesús le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Cuando la palabra de Dios dice, de cierto te digo, está asegurando una verdad. No hay otra verdad, solamente que si no naces de nuevo no puedes ver el reino de Dios. No hay otra verdad, es necesario nacer de nuevo. Todos tenemos esa necesidad de entregar nuestra vida a Dios para que Él la tome y se lleve lo que nos sirve y traiga para nuestra vida las cosas que sirven. Muchas veces tuvimos que ver el reino de Dios desde afuera. Porque el libro de Romanos capítulo 3 versículo 23 dice, por cuanto todos un día pecamos, estábamos destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por la sangre de Cristo. Cuando tú conoces ese sacrificio, hermano, yo sé que no lo vas a dudar en acercarte a Dios, reconociendo de antemano que todos lo necesitamos. Reconociendo que, hermano, ya se ha probado muchas cosas. Ya se ha probado y de pronto se ha perdido. De pronto se han emprendido muchas cosas.
Algunas de pronto se han logrado, algunas otras no. Pero yo digo en esta mañana en el nombre de Dios, ¿por qué no intentar con ese nuevo nacimiento? ¿Por qué no esforzarnos a entrar por la puerta estrecha que dice la bendita palabra de Dios? ¿Por qué no hacerlo? Si no hay nada que perder, pero sí mucho que ganar. Amén. Jesús le dice, el que no naciere de nuevo no podrá ver el reino de Dios. Es que no hay manera, porque hay una serie de requisitos que dice la bendita palabra de Dios, que algunas personas que practican las obras de la carne no pueden entrar al reino de los cielos. Lo dice el libro de Gálatas capítulo 5, versículo 19. Amén. Y dice, y manifiestas son las obras de la carne, y vienen una serie de manifestaciones cuando se vive en la carne. Pero también hay una serie de requisitos que es el fruto del Espíritu, que está en el libro de Gálatas, ahí mismo, ahí abajito, capítulo 5, versículo 22. Y dice que los que practican, los que tienen esos frutos, contra ellos no hay ley. Pero si se vive en la carne, nuestra alma se va a perder. Y vamos directamente en caída libre al despeñadero, hasta que aparece el mejor héroe de todos los tiempos para rescatar tu alma Gloria a y Dios. la mía. Dice la Biblia que no quiere Dios que ninguno se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Capítulo 4 dice, capítulo 3, versículo 4 dice, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondiendo, Jesús le dijo, de cierto te digo que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar al reino de los cielos. Amén. Porque es necesario tener un nuevo nacimiento espiritual. Por eso es necesario que todo creyente proceda al bautismo. Porque dice la Biblia que el que creyere y fuere bautizado, éste será salvo. Amén. Amén. El que creyere y fuere bautizado, éste será salvo. Gloria a Dios. Entonces todos podemos decir, sí, yo creo. Sí, yo creo. Pero es necesario tomar ese paso de obediencia como es el bautismo. Amén. Cuando tú tomas la decisión de creer, cuando tomas la decisión también de decir definitivamente necesito nacer del agua, necesitas que vayas a tu iglesia y le pidas a tus pastores como paso de obediencia que lleguen el proceso del bautismo. Porque es necesario demostrarle a Dios cuánto se le ama. Amén, así es. Si como hombres, faltos que somos, muchas veces demostramos a nuestra pareja cuánto se ama, a nuestros hijos cuánto los amamos, cuánto más demostrarle a Dios cuánto le amamos. Y es de la manera que se puede hacer ese paso de obediencia, para demostrarle todo nuestro cariño, todo nuestro amor y todo nuestro respeto al Padre Celestial. Porque es necesario nacer del agua y del Espíritu. Entonces es necesario que el Espíritu Santo tome ese lugar en nuestra vida. Es necesario muchas veces que nosotros menguemos, como le dijo el Señor, para que Él crezca. Es necesario que dejemos lo que pensamos en nuestra mente, para que el Espíritu de Dios tome el control de nuestra vida, hermano. Para que nos lleve por ese camino que nos va a conducir a la vida eterna. Es necesario pensar y meditar, y es necesario hacerlo. Versículo 6 dice, lo que es nacido de carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de lo que te dije, es necesario nacer de nuevo. Al parecer, el diálogo que Jesús y Nicodemo estaban teniendo en ese momento parecía no estar hablando de la misma manera. Parecía no estar hablando del mismo tema, porque este hombre Nicodemo viene y le habla y engrandece el nombre de Dios y dice, sí, definitivamente yo sé que tú has venido de Dios como maestro, pero Jesús le habla de ese nuevo nacimiento, porque es necesario que todo hombre ejecute en su vida ese nuevo nacimiento. Fracasos, ni hablar. Cosas mal hechas, ni hablar. Decepciones amorosas, no hablemos. Amén. Hombres que les ha quedado grande lugar, hay por montones. Mujeres que han puesto punto final a su familia, a sus hogares, por montones. Hombres gritones maltratadores, de eso no hablemos. Hombres que asesinan a las esposas, a sus mujeres, a sus cónyuges, por montones. Mujeres que golpean a sus esposos también los hay, los cuales ellos no denuncian, teniéndole temor a la mofa, a la burla de
de mucha gente. Entonces de situaciones difíciles de hablar, pero lo que sí sé es que en Dios se puede empezar de nuevo. Lo que sí sé es que Dios habla de ese nuevo nacimiento para que tú tengas los beneficios del libro santo, para que tú tengas todas las promesas escritas en este libro. Parece que no se hablaba de lo mismo, porque Nicodemo viene a decirle: yo sé y yo te reconozco, pero Jesús le habla de ese nuevo nacimiento, porque realmente se necesita. Algo pasó en la Biblia, algo pasó, tú lo puedes ver. Allá en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. Y Jesús se refiere a esto que pasó en el siglo I con la iglesia primitiva. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 43, dice la vida de los primeros cristianos. Dice, y sobrevino, capítulo 2, versículo 43, dice, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechos por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según las necesidades de cada uno, y perseverando unánimes cada uno en sus templos, en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Eso pasó en el siglo I. Parece que ese nuevo nacimiento había pasado en aquellas personas ya para el libro de Hechos de los Apóstoles, porque la función de un hombre como Juan el Bautista era de día, todos los días, era bautizar a las personas que habían creído. En el siglo I, con la iglesia primitiva, que va aproximadamente desde la venida de Jesús hasta el año 100 aproximadamente, se ve esos nuevos acontecimientos de cómo estas personas toman esas enseñanzas de Cristo en cuanto a la manera de comportarse como iglesia. Y dice, y la vida de los primeros cristianos, porque me llama la atención que todas las cosas las tenían en común. Llama la atención que dice que ellos no decían tal cosa, tal propiedad es mía, sino que todo era para las necesidades del pueblo. Amén. Y dice que muchos creían y venían a ser bautizados. Y dice, y todas las cosas las tenían en común. Amén. Y la iglesia crecía, y llama la atención porque dice, y el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Gloria a Dios. Por eso es necesario creer en ese nuevo nacimiento. Por eso es necesario tomar de antemano esa salvación que Dios nos ha entregado. Y creer con todo nuestro corazón que Dios tiene el poder y la autoridad de sacar al otro lado. Amén. Por situaciones difíciles la iglesia ha pasado. Tiempo después de la iglesia primitiva viene lo que es la persecución de la iglesia. Y la iglesia es perseguida y muchos dijeron, no, definitivamente no. La iglesia no se puede seguir multiplicando. Muchos dijeron definitivamente no, toca poner punto final, porque nos llamaron revolucionarios a los seguidores de Cristo. Dijeron definitivamente no se pueden seguir multiplicando. Pero el Señor siempre estuvo, como Él lo prometió, que Él estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y la iglesia se ha preservado en cuanto a las luchas que han existido a través de toda la historia. Porque Cristo es el autor y consumador de la fe. Gloria a Dios. Pero también Cristo es el Padre de la iglesia. Entonces, mis amados hermanos, es necesario creer en ese nuevo nacimiento. Es necesario, hermano, entrar en el reino de los cielos mediante ese nuevo nacimiento. Versículo 6 dice, el que es nacido de carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles, porque es necesario nacer de nuevo. El Señor también le dice a Nicodemo, si así es cuando te hablo cosas terrenales, ¿cómo sería si te hablara de las cosas celestiales? El apóstol Pablo dice que como cosa que ojo no vio, ni oído oyó, y no ha salido del corazón de hombre, son aquellas cosas que Dios tiene preparadas para los que le aman. Amén. ¿Cómo será el reino de Dios? No tengo ni idea. No tengo ni idea, pero el Señor ha dado unos destellos allá en el libro de Apocalipsis, donde dice que habrá un hermoso mar de cristal.
y que la tristeza y el dolor ya huirá y el Señor hará todas las cosas. Amén. Versículo 9 dice, respondiendo Nicodemo le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondiendo Jesús le dijo, eres maestro de Israel y no lo sabes, porque realmente ellos habían tenido la enseñanza en sus mentes, pero no la habían traído en su corazón. Ellos conocían la ley para juzgar. Usted lo puede ver ya cuando Pedro y Juan sanan a este hombre cojo. Y ellos decían, pero ¿quién fue el que pecó? ¿Quién fue el que pecó? Muchas veces no importa quién haya pecado. Lo que sí sabemos es que Dios es compasivo y misericordioso. Nicodemo le dice, ¿cómo puede hacerse esto? El Señor le dice, tú eres maestro y no lo sabes. Porque tal vez se conocía mucha palabra, pero no se conocía el vivir por el Espíritu Santo. Así es. ¿Cómo Dios lo hace? No tengo idea. ¿Cómo Dios entra a los corazones y los transforma? No tengo manera de saberlo. Pero que Dios lo hace a través del Espíritu Santo, Dios lo hace. Porque yo lo digo hoy, que a mí el Señor cuando era un joven tenía una soledad y un vacío en mi corazón que nunca la pude llenar con nada. Y pude entender que Dios había hecho eso en mi vida porque ya no tengo en este tiempo los pensamientos que tenía cuando no tenía al Espíritu de Dios. Versículo 11 dice, de cierto te digo, que de lo que sabemos hablábamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibir nuestro testimonio. De cierto te digo, de lo que hemos visto hablamos y de lo que hemos oído testificamos. Así es. Por eso es necesario que ustedes y yo testifiquemos de toda la grandeza de Dios. ¿Cuántas personas buscan un consejo, hermano? Y ustedes y yo que tenemos la dicha, la bendición de tener la palabra de Dios en nuestra vida, ¿por qué no dar una enseñanza? ¿Por qué no dar un consejo referente al libro santo? Muchas veces decimos lo que nos parece. Ah, no, pues si le pegó, péguele usted también. No, pues si hizo mal, haga usted también el mal. De todas maneras tomamos partes del Antiguo Testamento y decimos, la ley mosaica decía ojo por ojo y diente por diente. Y volvemos a la ley del talión, pero ya no estamos viviendo en la ley, vivimos por la gracia. Y de la manera que Dios ha establecido, dice que si alguien te golpea, en una mejilla debes colocar también. Y si alguien te pide la camisa, entrégale también la capa. Y si alguien te dice lleva esta carga una milla, no la lleves solamente la milla, llévala una milla más. Y yo sé que lo que estoy hablando en esta mañana no es fácil, pero en Dios se puede hacer. Y dice la Biblia que todo es posible para el que cree. Amén. ¿Cómo será la grandeza de Dios, hermano? No lo sé. Y la Biblia dice que aún ni los cielos de los cielos pueden contener su grandeza. De lo que hemos visto hablamos y de lo que oímos testificamos. Hemos visto cómo Dios ha hecho esos milagros. Hemos visto cómo personas desahuciadas que decían tienes tanto tiempo de vida, Dios ha extendido su vida. Amén. He conocido casos de personas, conocí el caso de un niño que los médicos no le daban mucho tiempo de vida y ya es un niño que a la fecha tiene 6, 7 años. Y que Dios lo ha hecho, sí lo ha hecho, y que lo seguirá haciendo, efectivamente lo seguirá haciendo. Por eso es necesario lo que hemos visto, podemos hablar. ¿Has visto cómo Dios lo hace? Sí, lo has visto. ¿Has visto cómo Dios liberta? Sí, lo has visto. ¿Has visto cómo Dios se lleva la decepción? Sí, lo has visto. Por eso puedes hablarle también a otros. De lo que has oído, testificarás. ¿Cómo Dios hace milagros, hermano? ¿Cómo físicamente, cómo humanamente Dios lo hace? No tengo idea. Pero lo que sí sé es que Dios lo hace. Un hombre como David tenía una lucha bastante difícil. Y allá en el Salmo tenía su hijo Absalón, intentó darle golpe de estado. Y dice David, cuando se juntaron contra mí los malignos, era el ejército de su hijo que venía a derribarlo. Era el ejército de su hijo con tal de darle ese golpe de estado, perdón. Y ahí la lucha era a muerte. Y David dice, yo me acosté y me dormí, porque Jehová el Señor me sustentó. Gloria a Dios.
Y era una situación difícil, donde al final, donde la lucha como tal, muere su hijo Absalón. Y se habla de la barbarie de la lucha y se habla de la crueldad de la guerra. Pero nuestra guerra en este tiempo es espiritual. Contra las opresiones demoníacas, contra aquellos espíritus de demonios que quieren destruir al ser humano. Por eso Dios dice, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Amén. Por eso es necesario hacerle frente en el nombre de Jesús. Muchas veces tenemos la sangre de Cristo como amuleto y decimos sangre de Cristo para todo. Pero cuando tú sabes qué es la sangre de Cristo, ¿para qué te sirve? Puedes cubrir tu casa, puedes cubrir todo lo que tienes y el mal no le tocará, lo sé de antemano. Amén, así es. Job dice, bienaventurado es el varón a quien Dios disciplina, por tanto no tengas en poco la corrección del Todopoderoso, porque Él es quien hace la llaga y Él la vendará. Amén. Él quiere y sus manos curan. Entonces, mis amados hermanos, conociendo la bendita palabra de Dios, es necesario que la traigamos para nuestra vida. Es necesario saber que necesitamos ese nuevo nacimiento. Es necesario recapacitar en todas las cosas, hermanos, que habrán un día ya en la casa del Padre. El Señor Jesucristo dijo, he aquí que me voy a hacer morada para ustedes. Y en la casa del Padre muchas moradas hay. Amén. Por eso es necesario pensar cómo será esa vida eterna con Dios. Y también pensar y meditar en la desdicha de aquellos que se perderán. Por eso es necesario que ustedes y yo vivamos ese nuevo nacimiento y podamos enseñarle también a otros que Dios tiene algo para aquellos que se acercan a Él. Amén. Amén. Versículo 11 dice, de cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibimos testimonio. Y si os he dicho cosas terrenales, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió del cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Allá en el libro de Hechos de los Apóstoles, cuando Jesús es recibido en lo alto, dice que Jesús dijo que era necesario irse. Iban muchos a estar presentes a ese momento donde Jesús es recibido en los cielos. Pero la Biblia en el libro de Hechos dice a quien es necesario que el cielo retenga hasta la restauración de todas las cosas. ¿Ya estás restaurado? ¿Ya tu familia está restaurada? ¿Ya tus hijos están restaurados? Porque es necesario, hermano, que conozcamos nuestra situación y nos acerquemos a Dios. Es necesario pensar y meditar en nuestros caminos, porque se necesita el nuevo nacimiento. Se necesita, hermano, hacer ese cambio en nuestra vida, como el partido político, ese cambio radical. Necesitamos ser cristianos genuinos, necesitamos ser cristianos radicales. Vea usted la historia de la iglesia, hombres que fueron quemados con tal de no negar a Cristo. Vea la historia, hermano, allá como en el tiempo de los gladiadores, como en el Coliseo Romano, muchos hombres fueron comida de bestias con tal de no negar el nombre de Dios. Y hoy en día nos hemos dedicado a lo superficial. Hoy en día, hermano, si no tenemos para la gasolina de la moto o del carro, ya no vamos. Si de pronto se me rompió el zapato y no tengo un zapato nuevo, ya no voy. Y muchas veces renegamos y decimos, ¿de qué me vale ser cristiano? ¿De qué me vale? Mire cómo ando, hermano. El reino de los cielos no es ni comida ni bebida. Amén, así es. El reino de los cielos va más allá. El Señor Jesucristo dijo, arrepiéntanse porque el reino de los cielos ha llegado. Los primeros cristianos fueron personas que no lo dudaron en entregar su vida con tal de alcanzar la vida eterna. Jesucristo dijo, el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. Amén. Si tú amas a tu padre o a tu madre más que a Cristo, no eres digno de él. Si tú amas más a tu hijo que a Cristo, no eres digno de él. Si tú amas más tu auto o tu edificio más que a Cristo, no eres digno de él. Pero si te acercas en este día, tienes mucho que ganar.
Si dices definitivamente haré un alto en el camino y yo en mi casa serviremos a Dios. Si dices definitivamente sacaré a estos hijos adelante en el nombre de Dios. Cuando venga la adversidad, hermano, no te vas a mover. Cuando venga la lucha, no te vas a mover. Porque por torpe que seamos, no nos vamos a perder. Cuando venga el día malo que dice la Biblia, hermano, vas a estar firme. Cuando venga el día de la dificultad, no negarás el nombre de Dios. Cuando venga el día, hermano, de la escasez, el Señor será tu proveedor. Amén. El día de las decepciones que escribe la Biblia, tú vas a estar firme. Tú vas a estar puesto en pie. Porque el Señor le dijo a Pedro, Pedro, Satanás ha pedido para zarandearte, pero yo pediré al Padre para que tu fe no falte. Gloria a Dios. Muchas veces es necesario, hermano, pedirle a Dios que nuestra fe no falte. Porque es muy fácil hablar de Dios y todas sus grandezas cuando se tiene todo. En las iglesias que están en Apocalipsis, entre capítulos 2 y 3, de las 7 iglesias que están en Asia Menor, llama la atención que el Señor le dice a cada una de ellas cosas muy bonitas. Algunas de ellas les dice, y aunque eres pequeña, tú has guardado mi palabra. Amén. Y el día que estemos delante de Dios, el Señor también nos diga, aunque fuiste pequeño, aunque tenías pocas fuerzas, has guardado mi palabra. Que esa palabra nos conducirá a la vida eterna. Amén. Qué bueno ver, hermano, cómo vivió la iglesia primitiva. Cuando ellos tenían todas las cosas en común, cuando ellos amaron a Dios más que a sus propias cosas, cuando dijeron y tomaron la decisión definitivamente de seguir a Cristo. Hebreos capítulo 11 dice que por la fe muchos murieron, esperando sin recibir lo prometido, dice la Biblia. Pero Dios le entregó una patria potestad, la cual es el reino de los cielos. Dios le entregó esa patria celestial, la cual es el reino de los cielos. Dios entregó esa patria, hermano. Dios la entregó. Dios la entregó y tú tienes hoy acceso a ella a través de Cristo. Amén. Los primeros cristianos eran personas que amaron a Dios. Eran personas que se convertían a Dios con todo su corazón. Hoy lastimosamente nos hemos convertido en unos cristianos de solamente de manilla o de camiseta. Y cargo y testifico con mi manilla que el Señor es mi pastor y nada me falta. Mi amado hermano, hoy le digo, sin querer ofender a nadie, ser cristiano va más allá. El cristiano es el seguidor de Cristo. El cristiano es aquel que toma su decisión de dejar cualquier cosa con tal de alcanzar un día el reino de los cielos. Eso es el cristiano. Versículo 14 dice, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. El Señor Jesús fue recibido en lo alto. Pero también Dios está en la omnisciencia y en la omnipresencia. Dios está en todas partes. Y Él puede estar en su corazón. Amén. Cuando así se lo permitimos. Entre las características de los hombres de los postreros tiempos, hermano, hay algo que dice San Mateo. Capítulo 24 dice, señale antes del fin. Capítulo 24, versículo 8 dice, y todo será a principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación. Y os matarán y seréis aborrecidos por todas las gentes por causa de mi nombre. Por eso es necesario también conocer esta palabra. Porque muchas veces decimos que cuando creemos en Dios vamos a tener todas las cosas, pero no es así. El camino de la cruz es un camino difícil. Amén, así es. Nos lo enseñaron durante la estación del Vía Crucis durante muchos años. Todo transitar mientras el Señor llegaba ya al lugar de la calavera para ser crucificado. Ese camino al Gólgota, ese camino de dificultad, ese camino cuando el Señor cayó muchas veces.
ese camino con ese madero a cuestas. Entonces, mi amado hermano, no le puedo decir a la iglesia que el camino de la salvación es suave. Pues no lo puedo decir, ¿para qué digo mentiras? ¿Para qué le digo verdades a medias? Es mejor que todo aquel que tome la decisión de seguir a Cristo sepa qué atenerse. Para que cuando venga la dificultad, hermano, no entregue las armas y diga definitivamente hasta aquí llego yo. Versículo 10 dice, y muchos tropezarán entonces, y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Versículo 11 dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriarán, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Por eso es necesario conocer a Dios. Por eso es necesario, hermano, usted que toma la decisión de tener, de hacer en su vida ese nuevo nacimiento. Es necesario que usted lo conozca. Es necesario que usted lo crea. Es necesario enseñarlo a la iglesia. Es necesario enseñarlo a aquellas personas en el discipulado, hermano. Porque muchas veces hemos enseñado que cuando te acercas a Dios lo vas a tener todo. El camino de la cruz de Cristo es un camino difícil y doloroso. Por eso la Biblia enseña que todo aquel hombre que empieza su edificación debe saber primero cuál es su presupuesto. Amén, así es. Todos debemos saber hasta dónde vamos a llegar en Dios. No te acerques a Dios porque te va a dar casa, carro y beca. Acércate a Dios porque tú lo necesitas. Gloria a Dios. Por tu bien, por el bien de tu casa, por la sanidad de tu alma, de tu corazón. Porque Dios tiene el poder y la potestad de hacer sanidades físicas a través del Espíritu Santo. Dios lo puede hacer. Porque hemos visto los milagros. Hemos sabido cómo Dios se ha movido. Pero si tal vez ya estás en el tiempo donde los milagros se han ejecutado, una bendición. Pero si de pronto estás en el tiempo donde estás pasando ese primero o segundo peldaño, hermano, donde viene la situación difícil, donde muchos te aborrecen, donde muchos definitivamente dicen, no, pero te volviste cristiano, era mejor antes. Sépalo de antemano que Dios te va a pasar al otro lado. Pero no reniegues a Cristo. No reniegues en contra de Él. Guarda las palabras de tu Maestro. Guarda las palabras de Jesús. Guárdalas siempre. Y ten presente que necesitas a Dios para ser feliz. Así es. Que necesitas a Dios para tu casa. Que necesitas a Dios para que Él te introduzca a la vida eterna. Amén. El nuevo nacimiento, hombres y mujeres, grandes y pequeños, lo necesitamos. Esto se necesita, esto es un SOS. Mucha gente en este tiempo no sabe qué hacer, no sabe para dónde ir. Por eso es necesario, hermano, que los que militamos en la milicia celestial, hermano, no nos enredemos a los negocios de esta vida, Amén. sino que podamos servir y podamos conducir también a otros al reino de los cielos. Mi amado hermano, dispóngase en esta mañana. Quiero orar por usted como iglesia, como pastor. Quiero orar por usted. Quiero orar por su necesidad. Quiero orar por su casa. Quiero orar por su familia.